Así que ya voy a ver los trabajos. Y, y lo importante es que ya se ha unido, se une a partir de hoy nuestra ayudante, nuestra JTP. Así que ella nos va a ayudar. Buenos días. Ella nos va a ayudar, ella va a recibir los trabajos de ustedes. Así que, bueno, eso se los quería contar. Tal vez en un ratito se une a la videollamada. Y buenos días a los que van llegando. Y bueno, su nombre es Soledad Amado, creo que la han visto incorporada en el grupo y va a ser la encargada de clases de consulta que después ustedes van a arreglar con ella cuáles serán los días y los horarios. Y es la que va a estar corrigiendo toda la práctica de ustedes. Así que le damos la bienvenida en el grupo a Soledad. ¿Y qué más? Y bueno, cuéntenme cómo vamos con todo lo demás, si hay dudas, si no hay dudas. Miren que lo que viene hoy comienza ya la parte más compleja, diremos, de lo que es inglés 2. Así que cuéntenme si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, si se les ha complicado algo. Bien. Bueno, perfecto, entonces, que estemos bien. ¿Ah? Quiere decir que hasta ahora está todo... Quiere decir que hasta ahora está todo bárbaro, ¿ah? Identificar la pasiva. Mirá, Santiago, pasiva vos te tenés que acordar que tenés que buscar dos elementos. Es muy sencillo porque vas a encontrar siempre un verbo que esté con terminación ed, ¿bien? O en tercera, quiere decir participio, y adelante vas a encontrar alguna forma del verbo to be. Si vos tenés estas dos cosas, ya todo lo demás es muy sencillo, ¿sí? Después, de acuerdo a cuál es el auxiliar, vos vas a determinar si es futuro, si es pasado, si es presente, ¿bien? Entonces, es muy simple. Yo les había dado un grafiquito donde hablábamos de las 8 formas del verbo to be, seguido por esta ed. La pasiva es eso, es uno de los tiempos más fáciles que hay para encontrar, no porque se esté hablando del objeto, porque ustedes recuerden que tienen muchas máquinas que ejecutan acciones, no son ejecutadas sobre la máquina. ¿Se entiende? Entonces, lo más importante es que ustedes distingan la estructura gramatical que tiene eso. Entonces, si yo estoy viendo alguna de estas 8 formas del verbo to be, que serán be, am, is, are, en la parte de los infinitivos, was o were para la de los pasados, been para el participio y being para el continuo, seguido de una ed, ya ahí ya tenés voz pasiva. ¿Cuál sea el formato? Va a depender de en qué forma y dónde está ubicado dentro de los ejes de este cuadrado. Si está acá, va a ser modal, condicional, futuro o presente.
Si está acá, va a ser pasado. Si está acá, va a ser perfecta. Y si está acá, va a ser continua. O sea, es nada más que eso, Santi. Espero que lo hayas entendido y que mientras yo hablaba hayas podido escribirlo. Busca en el grupo, creo que eso se subió como una foto. Bauti. Bien. Ya esperamos unos 2 minutitos más y así vamos comenzando. Vayan sacando el libro. Buenos días, Bauti. Profe, una consulta. Sí, ¿El libro no está en formato PDF por una de esas casualidades? mira, si estuviera en formato PDF, si estuviera, no lo está, tengo la obligación de no mandárselos, porque para algo están editados, porque realmente la edición les permite a ustedes que cuando uno explique vayan tomando nota, trabajen sobre el texto y demás. Así que esos son convenios que se hacen. Uno lo edita para que sea a favor de ustedes. Tampoco tendríamos ni que subir las fotos de las páginas. ¿Se entiende? Hay una inversión que se ha hecho en pos de los alumnos y después los alumnos le buscan la vuelta y no lo compran. ¿Me entendés? Está bien. Primero en mi casa, nada, era por eso. Mm. Buenos días para todos. Bien. Ya han entrado 2 más, entonces yo diría que, bien, y ahora hago así preguntas generales. Cuando nosotros hablamos de organizar la información y mediante esto clasificar, ¿qué concepto es el más importante que debe aparecer? Si no saben, me escriben, no sé. Porque quiere decir que tengo que arrancar desde la clase pasada. ¿O no? A ver. Repito la pregunta, cosa de ir arrancando y poniéndole ganas. Ah, bien, Germán. No me acuerdo, por eso no sé qué está hablando. Bien, estoy hablando de la clase pasada, en la cual participamos en esto de cómo vamos a abordar a partir de Inglés 2 un texto. Y que era la visión que habían tenido ustedes antes, si bien había sido desde la comprensión, habían abordado desde una mirada muy alta, tratando de relacionar con los conocimientos previos, con todo lo que se había ido haciendo, dando a lo largo de la formación de ustedes. Entonces, estas estrategias tales como mirar el texto en forma general, deducir, activar adivinanzas inteligentes, que me aporte el lenguaje cognado, las figuras, los gráficos, y estar uniendo todo eso, procesando interactivamente la información. Y después, esta mirada del skimming la apoyaba junto con una mirada más centrada en las ideas principales, en las ideas secundarias, y ahí me iba metiendo en lo que era la morfología, y por eso veía que habían palabras que yo podía
descomponer en su prefijo, su raíz y su sufijo. Bien, ahí yo creo que ya vamos a estar estando la gran mayoría. Así que a partir de ahora comienzo clase. Y bueno, y en estas dos miradas que se unían, que eran las estrategias de lectura, siempre enfatizábamos esto de que yo interactúo con el texto, me comunico con el texto y el texto se comunica conmigo. Entonces, estas estrategias interactivas me van haciendo que yo tome diferentes recursos, diferentes herramientas para abordar el texto. Y habían sido suficientes, aunque no comprendidas, aprendidas y memorizadas como corresponde, para poder abordarlo. Entonces, hice mi primera aproximación en este Inglés 1, aunque recién en Inglés 2 puedo abordar el texto para empezar a clasificarlo. Y cuando hago una clasificación, me tengo que poner a buscar algún elemento, algún criterio que me permita decir algo. Y ese criterio me lo iban a dar las palabritas que habíamos estado tratando la clase pasada. O sea, los marcadores discursivos, los conectores, las estrategias que use el autor del texto para que yo lo interprete. Entonces veíamos allí que habían diferentes estrategias que tiene una persona cuando escribe. Utiliza pronombres, evita la repetición, busca referentes, cosa que la persona pueda ir estableciendo el lazo que existe a nivel concepto entre algo que se dice y de quién, que fue nombrado antes, se lo ha dicho. Entonces, estas palabras se volvían muy importantes y le llamábamos conjunciones, que podían ser coordinantes o subordinantes, y todas ellas constituían esta primera aproximación hacia un texto donde vamos a ver que como adverbiales se me presentan, se me abren como distintas posibilidades al abordar un texto. Estas posibilidades que se abren serán, por ejemplo, para presentar un tema, para concluir, en contraste con lo que estábamos diciendo, sin embargo, y entonces ahí habían un montón de palabras que jugaban un rol para indicarme qué es lo que venía en el texto. ¿Está bien? Cuando estos adverbiales, estas conjunciones, estos pronombres, los referentes, cobran vida, me permiten ya comprender que hay partes dentro de un texto. Quiere decir que yo ahora puedo clasificar internamente un texto. ¿Cómo lo hago? ¿A través de qué criterio? Del criterio de secuencia textual. ¿Qué es una secuencia textual? Es un grupo de palabras que van a unir conceptos con una función determinada. Esto estaba en las páginas anteriores, el gráfico que tienen en la página 39, y les decía que cuando yo lo que quiero hacer es dar un listado de elementos, utiliza, sí, Santi, lo repito, sí. ¿Qué es una secuencia textual? Es el criterio que me permite clasificar internamente un texto. ¿De qué se va a valer la secuencia textual? Se va a valer de
un grupo de palabras para cumplir una función determinada. Por ejemplo, si yo quiero dar un ejemplo, ¿qué acabo de hacer? Usé la expresión por ejemplo. Entonces todos ustedes ya se anticipan a decir lo que me va a presentar ahora es el ejemplo. ¿Se entiende? Si yo quiero decirles, voy a hablar de la causa de algo, ¿qué palabras voy a encontrar? La causa que acabo de mencionar tiene su efecto. O sea que va a estar causa-efecto. Va a estar esta expresión en consecuencia, consecuentemente, y por lo tanto. Y en la medida en que yo conozca qué es lo que hacen estas funciones y conozca estos marcadores discursivos, por eso se los llama marcadores, porque es como que me marcan, como si fueran un semáforo, la alerta de lo que va a venir después. ¿Bien? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, quiere decir que ya esta es la segunda clase en donde ya empiezan a caerme fichas. Yo antes había visto estrategias para abordar un texto. Bien. Luego vi esto del lenguaje cognado. Luego vi lo de la morfología. Luego lo de la gramática. Luego sobre cómo se busca en el diccionario. Luego cómo analizo frase nominal y su componente, frase verbal. Todo, no sé si se dan cuenta, tiene una asociación tan estrecha como están unidas mis manos en estos momentos. Con que yo aplique cierta fuerza, les va a costar que mis brazos se separen. Entonces, así de unido está todo dentro de un texto. Por eso se habla de que el texto tiene textura, está tejido, está relacionado todo. Entonces, en este tejido es donde yo tengo que descubrir cosas. Y para ir abordando una lectura más global, más veloz, más intensa, ¿y por qué tiene que ser más global y más intensa? Simplemente porque cuando ustedes sean ingenieros en sus trabajos, lo más seguro es que les den el manual y les digan aplíquelo y no les van a dar tiempo de una semana para ponerse y analizarlo. Les van a dar los instructivos y ustedes van a tener que salir a ejecutar lo que dice ese instructivo. Entonces, hay que empezar a abordarlo con otras herramientas. ¿Cuáles son las mejores? Son todas importantes. Inclusive, ¿hasta qué nivel les digo son importantes? Ustedes saben que hoy día a las 6 de la tarde tienen que rendir a aquellos que les faltaban centésimos, les faltaba un punto en este extraordinario que nos quedó de inglés 1. Entonces, estas personas eligieron qué ver, qué estudiar, o simplemente de lo que les quedó de la clase o de sus apuntes, esto lo impactó y esto fue lo que quedó. Y es tan necesario que yo comprenda todos los elementos que todavía hay algunos que están tratando de unir este tejido del texto. Ese tejido del texto va a implicar que yo conozca, por ejemplo, la mayor parte de las preposiciones, que yo sepa fijos, que sepa sufijos, que sepa cuáles son los elementos que me están modificando a mi sustantivo, cuáles son los auxiliares, porque si no va a pasar esto que preguntó recién Santi. A mí me cuesta la voz pasiva y te cuesta por algo.
Y lo más seguro es que te cueste porque no tenés la claridad de cuáles son las 8 formas del verbo ser, coincidentes con las del verbo estar, pero es el verbo ser el que yo voy a conjugar para que esté unido a un participio, o sea, a un verbo que termine en ado ido. Si yo no me sé estas formas, me pierdo con los auxiliares y me perdí en qué tiempo está. Y lo peor de todo, me perdí que es pasiva. Quiere decir que yo no logro entender si acá hay un sujeto que está actuando o sobre el cual algo está siendo hecho. ¿Se entiende? Todo en el texto, ustedes acuérdense que esto es como un ovillo. Y este ovillo que ven, formado por mis manos, es el ovillo que yo necesito ir deshilachando. Y a niveles de la comprensión, todo es importante. ¿Bien? Recién acaba de entrar Soledad. Soledad, si podés, prender tu cámara para que así los chicos te conozcan y habilita micrófono. Ahí estoy. Hola, ¿me ven? Te vemos. Sí, Sol. Hola, buen día, mucho gusto. Esta es Bueno, Soledad, es nuestra sí, acá estoy. JPP. Ahí estoy. Y ella Sí. les quiere contar algo. Bueno, Soledad. sí, Cristi, gracias. Bueno, como dice Cristina, voy a estar con ella trabajando este cuatrimestre en esta materia de inglés 2. Yo soy traductora de inglés, he trabajado con Cristina, la conozco. Así que la verdad que es un placer para mí estar acá con ella y bueno, y con ustedes. Quería que me conozcan, por lo menos por hoy, porque por temas horarios y de trabajo no puedo asistir todo el tiempo a las clases, así que por lo menos aunque sea hoy quería que me conocieran, que sepan que existo detrás de un correo o bueno, de como nos estamos conectando ahora, que es a través de todos medios virtuales. Eh, bueno, Cristina seguramente les comente cómo va a ser la modalidad de trabajo. Seguro yo voy a estar a cargo de los trabajos prácticos que ustedes tienen que presentar. Así que bueno, ya en el grupo ella había pasado mi correo. Estoy disponible para lo que necesiten y bueno, y también para recibir por ahí los prácticos de ustedes, que tengo entendido los tienen que enviar antes de la clase, ¿no, Cristi? Sí, exactamente. Aquellos que los envían después ya saben que el práctico no está considerado completo, a pesar de que lo puedan tener perfecto, porque no han respetado el tiempo. De hecho, les estaba comentando recién que yo no me ha dado tiempo, ha sido una mañana complicada y no me ha dado tiempo de ver quiénes han mandado y quiénes no. Eh, Así que estos prácticos en particular los miro yo, miro quiénes son las personas que están trabajando y demás juntas y te los reenvío, Sole. Bueno, sí, cómo ¿Bien? no, cómo no, sí, sí, no hay problema. Así ya ellos ya saben que pueden ir enviándolo a Soledad o me los mandan a mí, pero Sole sería la persona indicada para que le manden todos los trabajos prácticos. De hoy día va a venir un nuevo práctico, así que esos de ahora en más, si ustedes quieren mandárselos a Soledad, yo no tengo el más mínimo problema. Sole sé que se los va a corregir con mucha serenidad y mucha sabiduría. Así que en eso me quedo muy tranquila. Pero ¿a dónde qué? ¿A dónde tienen Hay que que mandar mandar? los trabajos. Mira, amado.soledad, todo en minúscula, @gmail.com. Y está en el grupo, Cristina mandó mi correo, así que ahí aparece. Bien, y para lo que necesiten, ustedes ya teniendo el correo de ella, de nada, Santiago. No, de Mira, nada. para lo que necesiten, comuníquense con ella, mándenle un correíto.
o mándenle un WhatsApp, la tienen acá dentro del grupo, así Ahí en que el grupo, sí, sí, sí. pueden mandar un WhatsApp y ya establecen con ella si están necesitando alguna consulta. Y yo sobre los horarios de ellas no les puedo decir. Sé que en las mañanas está complicada, ustedes también están complicados en la mañana, y en la tarde, bueno, deberán quedar en qué horario se pueden juntar, ¿sí? Bueno, Bien. sí, sí, ahí en el correo ustedes me consultan lo que haga falta o por acá por WhatsApp y ya estamos en contacto para lo que necesiten. Gracias, Sole. No, gracias a vos. Ahí estamos y seguimos en clase. Sí, sigan, sigan. Seguimos en clase. Entonces, habíamos hablado esto de este gran ovillo que es el texto, yo voy sacándole como hilitos. Y estos hilitos me han ido permitiendo ir avanzando en inglés 1. Ahora en inglés 2, con mi cabeza centrada en tengo que procesar comprensivamente mayor cantidad de información. Ustedes van a notar que las hojas que ustedes van a leer se transforman de página o textito, 3 párrafos, se transforman en una hoja entera. ¿Y cómo voy a lograr esto? ¿Me van a dar más tiempo, el doble de tiempo? No, porque vos lo que tenés que lograr es una competencia en ese procesar el texto. Entonces, es por eso que la gente que me estaba adeudando, conozco cuáles son los adverbios, conozco cuáles son, ya deja de ser, ¿cómo les diré?, sustentable el simple hecho de sé y voy a los tumbos, pero voy. Sé, pero no sé un montón de cosas. Ya a esta altura, mi cabeza tiene que saberse. No pueden salir a preguntar qué es un will, qué es un would. Debo saber cuáles son estas formas del verbo to be para sacar la pasiva. Entonces, está bueno que tengan la honestidad de decirme, mire, profe, esto me cuesta, porque yo los puedo ayudar, pero llega un momento, y ese momento es ahora, donde a mí me tiene que caer la ficha que el responsable de saber o no saber solo soy yo, porque el material está, lo tienen de tantas maneras que tienen un montón de posibilidades. Entonces, por más que no está permitido, yo lo estoy viendo, lo sé, se suben a través del WhatsApp las fotos, tienen un libro para comprar, tienen un cuadernillo en fotocopiadora y tienen una materia en el campus virtual. En todos lados puede haber variedad de textos, longitud entre explicaciones, pero está dado con tantos recursos, con tantos soportes, que es cuestión de que se metan en el texto y empiecen a estudiar. Para hoy día, no solo estaba el práctico que había que mandar, sino que ahí en la página 39 les aparecía clasificado mediante una tablita la secuencia, que vuelvo a repetir, ¿qué es la secuencia? Es el criterio que me permite hacer una clasificación de texto o parte del texto. ¿Basándome en qué? En ciertos marcadores, ciertos elementos, como lo dice la tabla, y esos elementos me van a dar ciertas y determinadas ideas. Si me da una idea de cronología en el tiempo, voy a estar hablando de una secuencia temporal. Si me va a estar dando una lista, ¿sí?, de elementos, va a ser un listado. Si me está dando, como dice acá, una relación entre algo que produce y lo que es producido, va a ser una secuencia causa-efecto. Si va a ser
Bien, Facundo, no hay problema. Dale. Que alguien diga tu nombre después cuando tome asistencia. Si llega a haber una comparación, o sea, algo contrastado con otra cosa para ser más, menos o igual, va a ser una comparación o un contraste, porque son completamente diferentes. O puede ser que me encuentre con el ejemplo que les di recién, un ejemplo, o con una predicción. Y la diferencia entre predicción y probabilidad, que están como las dos muy juntitas, es muy sencilla. La predicción es algo que yo hago esto, digo que va a suceder, pero la verdad es que no lo sé. La probabilidad, con ciertos niveles de certeza, existen en función de una evidencia. Entonces, no es lo mismo que yo les diga, miro por la ventana y digo, it may rain, a decir, it will rain. ¿Por qué? Porque ese will rain me abre la posibilidad a que suceda o no. Cuando yo estoy hablando de un may rain, estoy poniendo en mi cabeza una gama de probabilidades. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Contéstenme y díganme si van entendiendo hasta acá todo lo que hemos dicho. Bien, perfecto. Y después, obviamente, tienen la definición, pero el will, ¿qué? El will será lloverá. Y en ese caso, te pregunto, porque esto lo sacan por sentido común. Si la situación es, yo estoy mirando por la ventana, fíjate lo que te digo, Germán, estoy mirando por la ventana y digo, it will rain. ¿Qué es lo que te está dando? ¿El no saber o el saber? El saber, exactamente. O sea, que con el will tenés que estar abierto a que sucedan o no las cosas. Mientras que el may, might, could, can, me abren predicciones, pero con una probabilidad, a veces total y a veces increíblemente incierta. ¿Se entiende? Va a haber una gama. ¿Perfecto? Bien, good, that's it. Esa es la idea. Una me habla de probabilidades. ¿Siempre va a estar la palabra estadística atrás? No. Y a pesar de que estamos en un lenguaje técnico, yo les voy a decir que muchas veces se van a encontrar contextos y después vamos a retomar este tema cuando vamos a cuáles son los elementos, las características que tienen ciertos textos. Cuando ven la parte de ventajas y desventajas, las discusiones, que son discusiones, por ejemplo, de cómo funciona una máquina, de las ventajas de los autos eléctricos por sobre los autos combustibles y demás, ¿qué les va a pasar? Se van a encontrar con que no son estadísticas reales y que van a depender esas probabilidades de cómo el autor del texto está viendo el desarrollo futuro. Entonces, todo eso ustedes van a tener que estar muy alertas, con las antenitas muy paradas, para saber qué me está diciendo este texto. Y si yo coincido o no con la opinión del autor. Que eso va a llegar cuando entremos dentro de lo último que dije clase pasada, que era esta gramática particular que se llama funcional sistémica. Porque es otra manera de ver los textos. ¿Bien? Entonces, estamos repasando lo que habíamos visto, me están planteando dudas y demás. Entonces, repasamos y hasta aquí quiero que me cuenten. ¿Han entendido esta clasificación por secuencias textuales?
¿Saben lo que es una secuencia textual? ¿Quién necesita mayor apoyo? Parece que nadie. ¿Está todo bien? John Mazo. Por ahora no. Valentín, Marcos, díganme qué es. Habiliten el micrófono y cuéntenme. ¿Qué es el mazo? Funcional sistémica, Germán. Gramática funcional sistémica o gramática sistémico-funcionalista. Lo voy a volver a explicar, quédate tranquilo. Quiero ver si hasta acá. Bien. Fabri, si has entendido qué es una secuencia, lo que te está faltando, estoy deduciéndolo, vos decime si es así, lo que te está faltando es ponerte a ver cuáles son esos marcadores discursivos, esos conectores, esas estrategias que tiene el autor del texto para focalizar y armar un listado, una ejemplificación y saber clarito qué es lo que es. O sea, que te está faltando armar el cuadro de la página 39. ¿Es así, Fabricio? Bien, entonces, mira, antes de que pierdas tiempo, cuando te pongas a hacerlo, había que hacerlo para hoy, lo sé. Sé también que hay varios que no lo deben haber hecho. No se expongan ni me digan quiénes son, no importa. Pero si ustedes se dan cuenta que están en ese lugar, presten atención a cómo vamos a simplificar la tarea. Van a tomar el libro, tablita, espero que ahí se vea, está medio oscuro, pero es página 39 y ahí está esa tabla que dice secuencia de elementos, cuáles son, esta clasificación, y entonces ahí van a ir anotando, pero no acá porque les va a quedar súper chiquito. La idea es, háganlo en una hoja que sea toda apaisada, se llama, u horizontal, y ahí van colocando lo que les pide esa tabla. Entonces, ejemplo, ¿cuál es la palabra que me va a salir? Example. Instance, que sea for example, as an example, pero va a salir example, ¿se entiende? Tengo que ir buscando de cada una de estos criterios dentro de las secuencias textuales, tengo que ir buscando esas palabras que me van marcando, que me van diciendo, acá lo que tenés es esto, y aprendérmelos. Porque si me los aprendo, después, cuando los vea, no me van a costar. ¿Qué palabras me introducen un listado? ¿Qué palabras una relación de causa-consecuencia? ¿Qué palabras las de un orden o una secuencia temporal? O sea, anótenlo y vayan haciéndolo. ¿Está bien? Ese no había que enviarlo, pero si lo quieren enviar para que les quede súper claro, genial. No es necesario que me lo envíen, lo aclaro, porque se supone que es un trabajo personal para poder estudiar. Entonces, se supone que se lo saben. ¿Y cómo lo va a tomar, profe? Muy sencillo. Te mando un texto y de ese texto, bien, Fabri, de ese texto, ¿qué es lo que les voy a decir? Muy bien, márqueme donde tiene un listado. Y dígame por qué le parece que es un listado y no es simplemente parte de una definición. Si no se saben esas palabras, no van a tener respuesta. ¿Se entiende? Entonces, esa gráfica es muy esencial, muy importante que lo hagan. Bien. Después, a partir de allí, comienza
un montón de clasificaciones. ¿Y este montón de clasificaciones se basan en secuencias textuales? No. Ay, profe, porque hay distintas formas de clasificar. Ustedes imagínense que cada texto es un ovillo y que en el mundo de los textos hay montones de ovillos. Y hay ovillos que se han desarmado para formar alfombras, telas, vestidos. ¿Cómo los voy a clasificar? Y va a depender de un criterio. El criterio de las secuencias textuales era uno, era ir viendo marcadores discursivos, conectores, ¿sí? Conjunciones, coordinantes o subordinantes, y poder clasificar. Otro criterio, de entre los tantos que hay, es esto de mirar el texto como un todo, como el ovillito. Entonces ahí me aparecen los textos que están en la página 40. Serán lingüísticos, serán informativos, científicos, administrativos, jurídicos, periodísticos, humanísticos, literarios, publicitarios, digitales, de catalogación y compendiados en manuales. Bien, cada uno de estos está desarrollado a lo largo de esta página y en la página 43 viene la ejercitación, donde yo les dije, vayan adelantándose, métanse en alguno de ellos y vean la diferencia entre un texto histórico a un texto simplemente informativo. Y aquí les pido que esperen un poquito porque estaba entrando una llamada. Bien. En esto de que he nombrado una palabra que a todos les viene fantástica. Y esa palabra es informativo. Informativo es todo texto. Entonces, ojo al que me ponga texto informativo, porque no me está diciendo nada. Si me dice texto lingüístico, no me está diciendo nada. Si dentro de los textos que vemos ustedes me dicen científico, no me estás diciendo nada. O sea, que yo entienda que es un texto lingüístico, lo único que me dice es que este ovillo de información se da a través de la lengua. Su vehículo de expresión es la lengua. Si me dicen que un texto es informativo, me están diciendo que este ovillito de información me brinda información. Si me dicen que es científico, es que se refiere a la ciencia. No me están diciendo nada del texto. ¿Lo están entendiendo? Que yo comprenda las variantes de los textos, su objetivo final, ¿sí? Que será hablar de ciencia, expresarse a través de la lengua y no a través de números, ¿sí? Como un lenguaje computacional, o a través de una muestra, de una imagen, de un, qué sé yo, de una escultura que me hablará de un lenguaje artístico. O sea, hay variantes para ir comprendiendo y armando relaciones con esa información. Entonces, no digan informativo, porque si yo ya les muestro una señal con una flecha, esa flecha me dice algo. Me dice que es un texto no lingüístico y es un texto práctico porque me indica que continúe en esa dirección.
es un texto no científico y es un texto informativo, porque la flecha contiene esa información, porque hay un signo que responde a un concepto. ¿Se entendió? Entonces, decirme que un texto es eso no me contribuye. Y ustedes, cuando yo les pido clasificación, es lo primero, ¿cómo sería la forma correcta? La correcta sería que vos seas capaz de decir algo así como, este texto contiene información en el área científica de la ingeniería mecánica, electromecánica, eléctrica simplemente, y tiene por objetivo brindar cierta información a través del lenguaje, de los gráficos, de las fórmulas, en el caso de que aparecieran las fórmulas, que está centrada en, y me vas a decir la idea, que contiene las siguientes secuencias textuales, en tal línea tal cosa, en tal línea tal otra, en tal línea tal otra, que puede provenir de un texto digital compendiado, insertado en una enciclopedia destinada a definir y a que el lector comprenda qué es un motor eléctrico, qué es, qué sé yo, qué es la carcasa que recubre al motor. ¿Se entiende? Tienen que empezar a hablar del texto. Bien, Santi, esa es la idea. ¿Se entiende? Tengo que usar la clasificación y lograr meterme dentro del texto. Si yo lo único que digo es, lo clasifico como texto informativo, no me estás diciendo nada. ¿Está? Y van a ver que muchos de los que están hoy en la llamada, aunque no estén prestando atención, de aquellos que están, pero su cabecita está en otro lado, de los que no están, de los que no han leído, y a pesar de todo, de los que hayan estado leído y demás, pero no hayan reforzado el conocimiento, lo primero que les sale decir, y este texto es informativo. A ver, entonces, desde ya lo dejo clarísimo. No me digan es un texto informativo. ¿Qué no van a encontrar? Y esto era lo importante para que vean esta clasificación. Textos administrativos es muy raro que los vayan a ver ustedes como ingenieros, aunque pueden llegar a ocurrir. Texto jurídico, y también es muy raro, pero puede ocurrir. Texto periodístico, y puede estar cuando se presentan, por ejemplo, en los congresos, en las ferias y demás, y se quiere hacer publicidad a algo. Puede llegar a ocurrir, pero tampoco es que sean textos de los más comunes. ¿Serán textos humanísticos? No, porque el área nuestra no está dentro del área de las humanidades o de las ciencias sociales. Será un texto literario, muy raro que se vayan a encontrar con un texto de ficción, de una poesía y demás. ¿Bien? Ni publicitario, pero sí se van a encontrar con la mayoría de los textos digitales, y más ahora. Por supuesto, son textos técnicos, científicos, técnicos, especializados en, así, en primera instancia, mecánica. ¿Por qué? Porque son los textos que estoy abordando con los alumnos que van a ser ingenieros mecánicos. ¿Se entiende? Por eso es que viene eso de métanse y miroteen. Ahora, hay otros esquemas, formatos grandes, ¿sí? Para ver los textos, por supuesto, y aparecen a partir de la página 44, ¿sí? En esto de que aparecen, ¿cuáles pueden ser? Y pueden ser textos históricos, narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, procedimentales. Eran los textos que ustedes estudiaron en la secundaria.
Esa es la teoría de los esquemas. ¿Qué dice la teoría? Así como dijimos, las secuencias textuales me dicen, es un criterio para clasificar en función de los marcadores, los conectores que me aparecen. La teoría de los esquemas, ¿qué hace? Mira el esquema mental. Y todos tenemos esquemas mentales que se van formando a lo largo del tiempo, sabiendo que vamos incorporando, queriendo y no queriendo, formas, mapas que me permiten reconocer el terreno. ¿Sí? Y cuando digo esto, fíjense lo que voy a hacer. Voy a dibujar esto así. ¿Qué país puede ser? ¿Va de vuelta? Sí, sí. Lo dibujo para el lado de ustedes. Germán lo sacó al toque. Argentina. Si yo, la tierra de asado, sí, estamos con la cámara, eso es lo importante. No veo nada, Marco, por Dios. Bueno, permitido que no sepas que he hecho como un perfil, una silueta de Argentina. Entonces, ahora, si yo les hago, fíjense, en el mismo tamaño, ahí ya se les queda, no me sale su cámara, pero yo la tengo encendida. Si yo les hago este nuevo dibujo, ¿qué país es? Chile. Perfecto, bien. O sea, que ese gesto que yo he hecho no es un texto informativo. Sí, ahí lo ven. ¿Es lingüístico? No, es gestual. ¿Es científico? No. ¿Es técnico? No. Simplemente apuntaba a que ustedes lo entendieran. ¿Bien? Educativo el gesto, pero de técnico no tiene nada, porque evidentemente yo no sé si va para acá o va para allá y si esto va a estar representándolo, pero como silueta general, porque mi cabeza se movió dentro de un esquema mental. Nosotros tenemos incorporado que Chile es esa franjita que está al lado de Argentina. Entonces, inconscientemente hay un esquema mental sobre el territorio. Y lo mismo tenemos sobre los textos que alguna vez hemos leído. ¿Se entiende? Hay un conocimiento que es medio inconsciente que me permite ir agrupando las cosas. Entonces yo voy naturalmente a buscar, si veo que el texto me presenta una idea contrapuesta a otra, ¿qué es lo que voy a tener? Y es un texto donde hay una discusión. Si me están diciendo qué es algo, ¿para qué sirve? Cómo se ha ido sucediendo ciertos y determinados hechos, un texto descriptivo. Si me dice cuál fue la cronología en el tiempo, y va a ser un texto histórico. ¿Se entiende? Esto es lo que tienen en la página 44, 45, y que es repaso de lo que ustedes han visto en la secundaria. ¿Bien? Y a partir de la página 46 empieza la parte difícil de la materia. ¿Por qué? Porque se va a centrar en esta teoría sistémico-funcionalista. La sistémico-funcionalista o funcional sistémica, yo les conté que surge en Australia, donde
no sabían cómo hacer para que mayor cantidad de gente fuera alfabetizada, porque tenían porcentajes muy, muy bajos. Estamos hablando de allá por la década del 70, cuando los porcentajes de alfabetización en Argentina hablaban de 70 a 80%, ellos allá tenían un 30%. ¿Y qué les pasaba? Les pasaba esto. Tienen una población desperdigada a lo largo de un territorio que tiene muy pocas zonas netamente habitables y que son comunidades muy chiquitas y muy encerradas sobre sí mismas. Entonces, hay mucha comunidad aborigen a la cual tampoco le interesaba mucho aprender el inglés. El inglés australiano, que tiene toda una variante, diremos, lingüística del inglés. Entonces, ¿cómo hacían ellos para que todos estuvieran alfabetizados? Ustedes saben que es uno de los parámetros, la educación es uno de los parámetros con los que se mide el desarrollo de un país. Entonces, es muy importante. ¿Cómo hace Australia? Se lo encarga a un grupo de científicos, lingüistas, en la universidad de Macquarie University, y entre ellas se destaca el señor Halliday. Este señor dice, yo voy a tomar esto que sucede naturalmente cuando clasificamos la experiencia, porque era lo único que tenían en común todos estos habitantes. Entonces, la experiencia humana puede ser clasificada ¿en función de qué? Y en función con qué criterio, ¿no es cierto? En función de qué objetivo persigo. Y aquí resulta que él se da cuenta que existían dos grandes, ustedes saben que yo siempre les hago gestos, dos grandes ramas. Esta que era de ficción, de mentira, de cuento, y esta que era de realidad. Entonces, lo primero que él divide, ¿sí?, es el texto de ficción del texto fáctico. O sea, cosas que se dan en la realidad. Por eso es facto, hecho. Ese es lo que quiere decir. Entonces, el texto fáctico se va a dividir y se va a subcategorizar en 6 formatos básicos para esta rama técnico-científica especializada de la ingeniería mecánica. ¿Cuáles van a ser? Van a ser informe, procedimiento, relato, explicación, exposición y discusión. Entonces, para cada uno de esos textos van a haber ejemplos que comienzan en la página 47 y que les van a ir contando a lo largo de todas estas páginas que llegan hasta dónde, profe, llegan hasta la página, fíjense, 45, perdón, 45 no, 49 creo que era. A ver, sí, que llegan hasta la página 69, me van a contar qué hace cada texto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estos textos fácticos van a tener diferentes formatos. En esto es que mi cabecita esquematiza, mapea, ¿sí?, información
yo voy a entender que hay informe cuando me encuentre con un informe científico, con un informe periodístico, con un informe histórico. Voy a entender que hay un procedimiento cuando encuentre una instrucción, una directiva, un experimento. Voy a entender que hay un relato cuando yo vea una biografía, un desarrollo histórico de algún hecho histórico, ejemplo, la revolución, o los avances en la industria automotriz eléctrica. Voy a encontrar una cronología también y voy a decir que estoy frente a un relato. De tal manera que cuando yo abordo el texto, lo comprendo. ¿Se entiende? Entonces, hasta acá, ¿hay dudas? Ustedes díganme. Hemos revisado lo anterior y hemos agregado información nueva. En este agregar información nueva, bien, Fede, no te has perdido para nada. ¿Hay alguien que se perdió? No, Federico no. Bien, los 6 tipos nuevos están en la página, bien, están en la página 46. Bien, entonces, ¿cuál es el criterio de clasificación? El criterio de clasificación es la gramática funcional sistémica. ¿Qué tiene en cuenta esta gramática? La experiencia humana y el objetivo del texto. Entonces, en base a eso, va a descubrir, va a escudriñar de estas formas de texto, va a escudriñar qué elementos encuentro allí que me dicen que estoy frente a un informe, frente a un procedimiento, frente a un relato. ¿Se entiende? Bien, entonces, los 6 tipos, y yo diría, experiencia humana y el objetivo del texto. ¿Para qué fue escrito este texto? Bien, ese es el criterio que sigue la gramática sistémico-funcionalista. ¿Para qué funciona? Por eso. ¿Y dentro de qué sistema de qué? De pensamiento está. Estamos dentro de un sistema de pensamiento, obviamente, que favorece el lenguaje, que favorece la expresión, pero donde los textos yo los voy a poder clasificar en función de la experiencia que vaya a implementar o que tenga implementada y en función de qué objetivo persigue el texto. Cuando el autor escribe, ¿para qué lo escribe? ¿Bien? Entonces, lo primero que me dice esta gramática es, hay textos que hablan de una ficción y textos que hablan de una realidad. A esto les llamo ficción y a estos otros les llamo fácticos. F-A-C-T-I-C-O-S. Fácticos. Bien, con acento. Entonces, estos textos fácticos en el área nuestra, porque hay más, obviamente, pero en el área nuestra, ¿qué es cuál? La de los textos científicos, informativos, compendiados, en textos divulgativos, especializados dentro del área de la ingeniería mecánica. ¿Ven todo lo que estoy contando sin entrar siquiera en ningún texto? Porque ya sabemos que estos son los textos que hemos venido trabajando durante todo Inglés 1 y que van a ser los que van a seguir en Inglés 2. ¿Se dan cuenta? La cabeza les tiende a decir, en función de la experiencia que ustedes ya han tenido en la materia, qué tipo de textos van a encontrar. Ahora, dentro de estos fácticos, de este bracito, ¿sí? Dentro de este tengo 6 formas, ¿sí?
informe, relato, procedimiento, explicación, exposición y discusión. Bien, ¿qué hace un informe? Y no se llama texto informativo, se dice informe, porque estoy utilizando las palabras que esta gramática me da. Entonces, un informe tiene que tener definición. Desde ya que, por ser texto fáctico, me está hablando de algo que es un hecho, que es una realidad. La existencia de un motor, la existencia de la electricidad, del electromagnetismo, de lo que ustedes me quieran hablar, pero debe ser un hecho, debe ser real. Y en su estructura, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una definición seguramente, donde va a estar presentada por el verbo is o por el verbo significar, means, o are, y me va a dar una serie de elementos que se van a conjugar como partes constitutivas. Me va a decir con qué objetivo se ha hecho esto o qué objetivo tiene este conocimiento. Me puede hablar de partes que me ayuden a mí a entender relaciones de causa y de efecto. Me puede dar ejemplos. Todo eso va a ser parte de un informe. Está explicado con un ejemplo que es el electric circuit y después les pide que se metan a ver Simple Machines para que ustedes asienten ese conocimiento. Después, el procedimiento es muy sencillo. Si yo miro en cuáles son los formatos posibles, me vuelvo a la página 46. Y los formatos posibles de procedimientos son instrucciones, directivas, experimentos. Esos procedimientos me van a dar un listado de materiales y ese listado de materiales me los van a ir pidiendo en las directivas que me van a dar para que aplique paso a paso esta serie de acciones para obtener un resultado. Esto lo encuentro en un instructivo, lo encuentro en un manual, lo encuentro en cómo se hace un experimento, porque el objetivo es elaborar esta acción en una receta. Fíjense, es un listado de materiales y después el paso a paso de qué es lo que voy a ir utilizando. ¿Se entiende? Normalmente, el necesitar ciertos elementos va a tener un relato, una unión, un correlato se llama en realidad, en qué elementos gramaticales yo voy a utilizar. En un informe, lo más seguro es que yo encuentre verbos en presente simple. En un procedimiento es que yo encuentre verbos en imperativo, porque me están dando una orden para que se ejecute, para que se cumpla de determinada manera y se obtenga un resultado en particular. Bien, allí tienen como ejemplo la prueba de cómo se comprueban que hay fuerzas eléctricas, ¿sí? Cómo se rechazan, cómo se repelen, cómo se atraen. Y después un texto que vamos a usar mucho más después, que está en la página 50, que es cómo escribir un resumen. Que no es casualidad que esté allí, se los he puesto a propósito para que ya vayamos mirando cómo se escribe el resumen. Y cómo se instala una carcasa para sumar, aunar, colocar el motor en condiciones. Bien, entonces, estas actividades de prelectura y de postlectura sobre las poleas van a ser lo que le van a mandar a Sole. ¿En qué página, profe, está? Y está en la página 53, ¿bien? Donde vas a tener que hacer una actividad de prelectura. ¿Qué se acuerdan ustedes de polea? Puede ser que no se acuerden de nada porque nunca en su vida vieron polea, lo cual es mentira, porque
Eso sucede en física en secundaria, en toda la secundaria. Pero puede ocurrir que no se acuerden. Entonces, ¿qué hacen? Activo conocimiento previo, mío. A ver, ¿qué era una polea? Listo, en mi cabeza. ¿Qué veo? ¿Dónde tengo poleas? ¿Serán iguales todas las poleas? No, no sé. Entonces, cuando ya empecé a activar eso, me voy a leer el texto y voy a ver que hay una clasificación de polea y que hay leyes y que hay fórmulas y que se explica a través de ciertos dibujos y demás. Entonces, voy a leer ese texto, voy a hacer el gráfico de la prelectura y voy a mandarle a la profe, ¿sí? ¿Qué es lo que encontré? ¿Qué leí? ¿Qué entendí de ese texto? Y ahora sé que la profe es la profe Sole. A la Sole le tengo que mandar este texto. ¿Está bien? Para la semana que viene. Exactamente. Miren, vamos a mantener el mismo formato. Antes de las 10:30 de la mañana, tienen que haberle llegado a ella eso. Y ella me lo va a decir a mí. Bien, mantengamos el mismo formato para que ustedes no se les cambien los tantos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprovechar? Voy a aprovechar ese texto para saber si soy capaz de encontrar dónde hay esto que me aparecía en la página 39. ¿Dónde tengo una secuencia temporal? Pongámosle que no la encuentro. Listo, no hay, pero lo digo. ¿Dónde hay un listado? ¿Dónde hay una clasificación? ¿Dónde hay una definición? Bien, en algún momentito Sole me va a contar. Entonces después vamos a ir viendo si ustedes van entendiendo, primero y principal, esa tabla que era tan importante. ¿Sí? Entonces, en la cabecita de ustedes hoy les queda esa tabla de la página 39, es esencial porque me ayuda a entender. Y hasta para tratar la nueva clasificación, esta de los 6 tipos, o sea, ficción, fáctico y los 6 tipos acá, necesito tener esa claridad. ¿Está? Yo abordé el texto de las poleas, lo entendí y soy capaz de fijarme dónde tengo cada cosa. Si es que aparece en el texto. No es necesario que aparezcan todas, pero voy a tratar de encontrarlas. Entiendo el texto, encuentro estas secuencias. Sí, listo, Pedro, que alguien diga que estuviste presente, porque ya es hora ya de cortar. Entonces, ¿hay alguna duda de lo que van a hacer? Ok, ¿está todo bien? Estoy presuponiendo que está todo fantástico. Muy bien. Más o menos, profe. Hay que leer, obviamente, hay que leer y hay que leer un montón, pero bueno, esa es la idea, que se vayan metiendo. Bien, si les ha quedado todo claro, miren, me siento feliz. Y si no, ya saben que a mí no me cuesta mucho hacerles ninguna payasada como para que aprendan. Ahora sí, tomo asistencia y a medida que me dan el presente se van yendo. Fabricio Astiar estuvo presente, Verso también, Beltrán también, Campillay también, Castellucci, adiós, Espejo, Ricardo, sí, Santiago Fernández. Chao, chao. Santi, sí. Ah, es que estabas vos, no está tu apellido. Este niño ya me dijo que no y que no va a venir más, así que gracias a los que le avisaron a Garín para que se comunicara conmigo. Eso me he olvidado de decir. Marco Jiménez estuvo, Guevara Leandro no estuvo.
¿O estoy equivocada? Chao, Mati. Listo, quedamos en contacto. Y acuérdense que esta tarde, a las 6 de la tarde, rinden aquellos que me deben el extraordinario. Gutiérrez, Nicolás, no me acuerdo. Ok. Juan Martín Jofré, Santiago Mancilla, sí. Presente. Juan Martín, sí, estuvo, ya te puse. Miguel Matáis, no. Marco Ochoa estuvo. Nahuel Padilla, no. Pedroso